Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra segunda sesión correspondiente a nuestra tercera semana. Por ahí ya les estaba compartiendo la pantalla, entonces vamos a verla nuevamente para ver lo que es el orden del día, que es prácticamente igual. Ustedes ya lo conocen. Primero la bienvenida. Como siempre, mucho gusto estar con ustedes y gracias por su tiempo. Les recuerdo que es importante seguir las reglas de en etiqueta. Si alguien quiere participar en el micrófono, con mucho gusto. Les doy la palabra, nada más recuerden levantar la manita. Vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas, nuestra sección de preguntas y respuestas, perdón. Y por último, una vez que ya no tengan dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Bueno, nuestra primera actividad que vamos a revisar hoy es nuestra actividad de integradora 5. Esta ya la habíamos revisado la semana pasada. Por aquí resalté algunos conceptos importantes. Ahí está, un poco más grande para que se vea mejor. Bueno, les comentaba que la introducción es una parte bien importante. Aquí nos menciona algunos ejemplos de problemas ambientales y cómo es que se originan estos y que a partir de estos se originan los conflictos socioambientales. Ok, por ahí algunos de sus compañeros todavía no tienen muy claro la diferencia entre un conflicto social y un problema ambiental, por lo que voy a dar lectura nuevamente a esta parte y vamos a ver con ustedes que están aquí presentes si ya tienen clara esta parte y si no, vemos más ejemplos, ¿vale? Y dice, el ser humano ha modificado la naturaleza para lograr su supervivencia y satisfacer sus necesidades cambiando las condiciones del ambiente para construir vivienda, carreteras, sembrar cultivos o crear animales, lo cual ha derivado en problemas ambientales, como la deforestación, la degradación del suelo, el aumento de la temperatura del planeta, pérdida de la biodiversidad, disminución y contaminación del agua potable. Estos problemas han sido desencadenantes de conflictos socioambientales, ocasionados por ciertas prácticas políticas y económicas sobre uso, control, manejo, acceso y explotación de recursos naturales de un ecosistema. Recuerda que no es lo mismo un problema ambiental que un conflicto social derivado de él. El conflicto socioambiental surge cuando hay intereses opuestos con respecto al uso, administración o cuidado de los recursos naturales por grupos de personas. Debido a lo anterior, es necesario que organizaciones ambientales de los tres niveles de gobierno, que esto es el local, estatal o federal, y sociedad civil generen y promuevan proyectos comunitarios que integren acciones y conductas en favor de proteger el medio ambiente. Entonces, aquí es lo que dice lo que les decía, que un problema ambiental da origen a un conflicto social, ¿ok? ¿Y de dónde se generan o cómo se generan los problemas ambientales? Los problemas ambientales se generan a partir de las actividades humanas. ¿Y qué actividades humanas nos mencionan aquí como ejemplo? Bueno, la construcción de viviendas o la construcción de carreteras, también la agricultura o en su caso la ganadería también puede ser un ejemplo de una actividad que puede generar algún problema ambiental, el cual posteriormente nos va a dar origen a un conflicto socioambiental. ¿Ok? Entonces, ya no vamos a revisar el propósito y todo lo demás, vamos a ir directamente a cómo lo realizaré. Aquí en cómo lo realizaré, el primer punto dice, identifica un conflicto que se suscita en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Aquí les vuelvo a recalcar, y ya se los dije varias veces, que es importante que no pierdan de vista que el desarrollo de nuestra actividad 5 se basa en el enfoque en el conflicto socioambiental, no en el problema ambiental, ¿sale? Es en el conflicto socioambiental, no en el problema ambiental. Y aquí en el punto número 2,
retomé información que viene incluida en su módulo, en el contenido del módulo. En el punto número 2 dice, consulta el recurso que se encuentra en la plataforma de Prepa en línea CEP, titulado Acciones para combatir problemas ambientales, en donde podrás encontrar las diferencias entre un problema ambiental y un conflicto socioambiental. ¿Ok? Y la lista que pueden ver a continuación en letras azules es una lista de ejemplos que viene ahí precisamente en este contenido, donde nos mencionan que estos pueden ser precisamente ejemplos de problemas ambientales. Y tenemos, por ejemplo, aquí la pérdida de biodiversidad, el aumento de la temperatura, que ya lo están mencionando precisamente en la introducción, la contaminación, que ya lo habíamos mencionado en la sesión pasada, la escasez de agua, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas, la degradación del suelo y otro ejemplo podría ser el deshielo. Ahora, es importante que también no pierdan de vista que un problema ambiental también puede dar origen a más de un conflicto ambiental y también dos problemas ambientales pueden dar origen quizá a un mismo conflicto ambiental, ¿sale? Entonces, ahora sí, paso con ustedes. Ya tienen claro esta parte del conflicto socioambiental y el problema, perdón, el conflicto socioambiental y el problema ambiental. Sí, asesor, gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, no hay problema. ¿Todos bien? Sí, asesor, todo bien, gracias. Ok, vamos a retomar, ya que todos aquí lo tienen claro, voy a por aquí a mencionar o hacer un ejercicio de manera muy rápida sobre qué, este no lo vamos a considerar, sobre qué, un ejemplo sobre relacionado sobre el problema ambiental que sería un conflicto social, por ejemplo, de la pérdida de biodiversidad, que es bueno, una actividad que me generó un problema ambiental, que es la pérdida de biodiversidad, y qué conflicto socioambiental podría derivarse de este. La pérdida de biodiversidad podría ser originada como ejemplo de una actividad en la que se esté desarrollando un desarrollo de hotelería por ejemplo, en una zona de un ecosistema donde tengamos un ecosistema, por ejemplo, de selva alta húmeda. Esto podría ser un desarrollo, por ejemplo, de hoteles en Chiapas, por ejemplo, que es un estado que tiene este tipo de vegetación. También puede ocurrir en esta pérdida de biodiversidad por una actividad de agricultura, ¿sale? ¿Cómo estaría ocurriendo? Ya saben que cuando se hace la construcción, bueno, prácticamente lo que se hace es desmontar toda la vegetación. Esto es hacer prácticamente una devastación de lo que es la vegetación del lugar, que normalmente se puede ver en muchas fotografías si ustedes lo buscan. En cuestión de la agricultura, ¿cómo podemos tener pérdida de biodiversidad? Bueno, recuerden que en la agricultura, cuando se hace a gran escala, normalmente se utilizan herbicidas e insecticidas que muchas veces acaban matando a organismos que no se consideran plaga para los cultivos que se están explotando. Entonces, muchos de estos insecticidas y herbicidas pueden arrasar con muchas especies de insectos y de plantas que juegan un papel importante en lo que es la biodiversidad de nuestro ecosistema. Es así como podemos tener también una pérdida de biodiversidad, por ejemplo, por la agricultura. Aumento de la temperatura del planeta, este es otro ejemplo de problema ambiental, y el aumento de la temperatura del planeta se podría dar con un ejemplo bien sencillo, que sería, por ejemplo, con la producción de la elaboración de cualquier producto que ustedes digan por una empresa, ¿sale?
esta empresa va a tener sí o sí algún tipo de emisión ambiental. Esta emisión ambiental atmosférica lo que va a hacer es provocar el aumento de la temperatura del planeta porque está emitiendo diferentes tipos de partículas y gases a la atmósfera que van a, obviamente, a contribuir a lo que sería el calentamiento global, lo que nos va a dar un aumento de la temperatura del planeta. ¿Qué ejemplo de conflicto socioambiental podríamos obtener de la temperatura del planeta? Bueno, un ejemplo de este problema ambiental podría ser la generación de, por ejemplo, enfermedades atípicas. ¿A qué me refiero con esto? Es que podemos presentar cuadros de infecciones en los ojos, por ejemplo, debido a un aumento de la temperatura, ya que al no haber suficiente humedad en el agua, el polvo o ciertos pólenes o algún tipo de partícula que se levante por no existir la suficiente humedad puede generar algún tipo de alergia o enfermedad, por ejemplo, en los ojos, ¿sale? La contaminación, este es muy sencillo, también se puede dar por distintas actividades humanas, la elaboración de algún producto, de hecho el simple uso del agua mediante eh, o aplicado a nuestras actividades cotidianas, ya vimos que se genera una contaminación del agua. Ahora, ¿qué conflicto socioambiental podría derivarse de la contaminación del agua? Bueno, uno bien claro que ya vimos es el desabasto de agua, ¿sale? Deforestación, la explotación forestal nos provoca la deforestación, la explotación forestal es la actividad humana, el problema ambiental es la deforestación y la deforestación nos puede provocar como ejemplo de conflicto socioambiental el desabasto de agua también, como bueno, recuerden que al no existir una cobertura vegetal, la pérdida de agua es inminente, por lo que esto va a desencadenar en una escasez tanto en el suelo como en un servicio ecosistémico, que es la disponibilidad de agua o el abasto de agua potable, ¿sale? Destrucción de los ecosistemas, pues aquí podemos regresar a actividades como el desarrollo de eh, complejos hoteleros, el desarrollo de aeropuertos, el desarrollo de carreteras, todo eso implica una destrucción de los ecosistemas en beneficio de nuestras necesidades. Entonces, una vez que destruimos el ecosistema, empieza a mermarse. Y lo que vamos a tener como conflicto socioambiental es la pérdida de todos los servicios ecosistémicos que podemos obtener de desde la disponibilidad de agua hasta la regulación del clima, que nos va a afectar precisamente en la parte de salud, por ejemplo, ¿sale? Degradación del suelo. Degradación del suelo va muy relacionado también con la actividad, por ejemplo, minera o la actividad de la agricultura o la ganadería. Recuerden que aquí se explota, si se hace una sobreexplotación del suelo, bueno, empieza a degradarse, lo que nos va a ocasionar precisamente relacionado con un conflicto ambiental, puede ser la disponibilidad de agua, también puede ser la disponibilidad de alimento y también puede ser nos puede generar también conflictos ambientales relacionados con la salud. Deshielo de los polos. Bueno, este es un problema ambiental relacionado precisamente también con actividades humanas, provocado por la emisión de contaminantes también a lo que es la atmósfera. ¿Y el deshielo cómo nos va a afectar? Bueno, ya sabemos que al haber un deshielo, lo que pasa es que aumenta la temperatura del planeta, es porque está aumentando la temperatura del planeta. El deshielo nos va a provocar que aumenten los niveles de agua de
prácticamente todos los mares. Y al aumentar todos los mares, vamos a tener una pérdida, perdón, al aumentar el nivel del agua de los mares, vamos a tener una pérdida del suelo. Lo que nos va a ocasionar como problema ambiental, perdón, como conflicto socioambiental, que tengamos o estemos obligados a movernos de los lugares donde residimos, si es que residimos, por ejemplo, en las costas. Esto es una movilidad obligada, por lo que nos va a generar un conflicto socioambiental, ¿vale? Ese también es un conflicto socioambiental, la movilidad obligada por algún problema ambiental, ¿vale? Esos serían algunos ejemplos rápidos. Ahí si ustedes le buscan en internet conflictos socioambientales derivados de la degradación del suelo, van a encontrar muchos más conflictos, ¿sale? Eso es lo que quería que revisáramos de manera muy rápida para que si alguien tiene alguna duda, bueno, por aquí esto les sirva de ejemplo. Espero que a sus compañeros que revisen la sesión posteriormente esto les ayude bastante. El siguiente punto nos recomienda que consultemos las fuentes que sean necesarias para integrar el procesador de textos con los siguientes elementos. Ya saben, su portada, el análisis del conflicto socioambiental de acuerdo con el contexto que hayas seleccionado. Recuerden que el conflicto puede ser un conflicto que esté ocurriendo en el lugar donde viven, en una ciudad más grande, en algún otro municipio o en cualquier parte del estado, ¿sale? O a nivel estado. No hay ningún problema. Y a partir de esto tienen que pues, responder lo que se les solicita. Hay que describir los motivos ambientales que originaron el conflicto en cuestión. Esto es, por ejemplo, si tenemos un conflicto socioambiental derivado de la deforestación, hay que hablar precisamente qué está originando esta deforestación, por ejemplo. Hay que mencionar las características del ecosistema. Creo que aquí en ese punto ya no tenemos ningún problema. Solo no coloquen una lista de factores bióticos y abióticos. Recuerden que eso solo son ejemplos de factores bióticos y abióticos, pero cada ecosistema está definido por ciertos factores bióticos y abióticos específicos. Describe cuáles son los grupos de personas con intereses opuestos y la postura que tienen con respecto al problema ambiental que originó el conflicto, ¿sale? Entonces, tienen que mencionar cuáles son estos dos grupos, qué postura tienen respecto al problema. Esto es, si están dispuestos a modificar la actividad que están haciendo para remediar el problema generado, o simple y sencillamente los intereses muchas veces económicos se sobreponen a tratar de solucionar los problemas ambientales que se están originando. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, Vanessa, adelante. Gracias, asesor. Bueno, en lo personal sí tengo una duda. Yo había elegido un tema, de la verdad que no estaba muy segura porque no sabía exactamente cuál era el problema socioambiental que se generaba, porque nosotros aquí cerca tenemos un ingenio azucarero y por tanto pues a los alrededores son sembradíos de caña. Nosotros siempre en esta temporada, bueno, 2 veces al año, 2 temporadas al año tenemos la zafra, que equivale a la corta y quema de caña, y cae mucho tizne, y la verdad creo que son las temporadas en las que se elevan mucho las enfermedades respiratorias, alergias y demás, solo que sí no sabía en dónde encajaba mi investigación, Okay. en qué tipo de problema socioambiental entraba. Ajá. Mira, no te preocupes, creo que está muy bien tu ejemplo.
Solo recuerda que no tienes que, aquí no estamos, no estamos identificando o clasificando los problemas y conflictos ambientales, solo estamos identificando un problema ambiental y cuál conflicto social se puede derivar de este. Ahorita ya mencionaste de manera muy acertada los dos, ¿sale? No sé Ok. si tienes algún problema aparte de esta identificación. De hecho, bueno, sé que es contaminación, pero no sé, entra solo en el área de contaminación o en el área de aumento de la temperatura del planeta también, no sé. Ahí en esas dos estaba algo confundida nada más. Ah, ok, yo te lo voy a poner más sencillo con algunas preguntas y esto te lo vas a responder solita, vas a ver. Ok, Primero, la actividad, ya la mencionas de manera correcta, es la actividad que desarrollan es la producción de azúcar, ¿no? Azúcar y sí, alcohol normalmente lo producen en los ingenios azucareros. así es. Algunos otros derivados también, pero bueno, esa es nuestra actividad que tienen ahí. Otra actividad que tú acabas de mencionar es precisamente relacionada con la elaboración de estos productos o para la elaboración de estos productos, que es una actividad humana, es la siembra de la caña de azúcar, ¿sale? La siembra de la Sí, caña de azúcar es una actividad que cae dentro de la agricultura, ¿sale? Que ya vimos que la agricultura nos puede generar algún problema ambiental, ¿sí? En este caso, tú ya mencionaste que hay mucho tizno, por precisamente que se limpian la caña de todas sus hojas para que pueda ser explotada. Entonces, ¿qué tipo de problema ambiental crees que te esté generando la agricultura en este caso, que sería la- la- el cultivo de la caña de azúcar? la contaminación, ¿Qué tipo de contaminación? perdón, ¿Qué tipo de contaminación? Del suelo, del... del aire, contaminación del aire. Exactamente, ¿ves? Ahí tienes otro ejemplo de problema ambiental de actividad humana que lo está generando. La agricultura, que sería la cosecha de la caña, y el problema ambiental sería la contaminación del aire por la ceniza. Y ya tu conflicto social, ya lo mencionaste también de manera correcta, que fue el o las... Las infecciones, bueno, más bien los problemas respiratorios, las los- enfermedades respiratorias y de alergia que se presentan mucho en estas temporadas. Exactamente. Entonces, ahí ya tienes otro ejemplo. Te voy a hacer por ahí otro ejemplo con este mismo, estas actividades que mencionas. Ahora, el ingenio obviamente ocupa, para sus procesos de elaboración de azúcar, ocupa agua, ¿sale? ¿Qué crees Así que es. esté pasando con toda esta agua que está ocupando? Pues no sé si por ahí Pues has visto dónde tienen las descargas del ingenio sí, pues en los canales de agua también. y cómo está esa agua. Muy negra. Muy negra, lo cual está contaminada. Entonces, esa agua, el problema ambiental que tienes es contaminación de agua por la elaboración de azúcar. Lo que te va a dar como conflicto social es un desabasto de agua, por ejemplo. Igual ahorita, Sí, afortunadamente, puede ser que no lo padezcan porque no es una comunidad muy grande, quizá. Pero si fuera una ciudad más grande, seguramente empezarían a tener conflictos de disponibilidad de agua porque toda esa agua que ya está contaminada, pues obviamente ya no está disponible, ¿sale? Esos serían dos ejemplos muy buenos que tú podrías tomar, el que quieras de los dos. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por nada. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera compartir un ejemplo? Sí, Joali, adelante. Hola, buenas noches, profesor. Bueno, Yo también tengo una duda. Por ejemplo, yo quisiera también añadir aquí en mi colonia, hay una de Clarasol. Enfrente se hizo un socavón. Al hacerse el socavón, ¿qué cree que a toda, bueno,
a las comunidades de alrededor se les, ¿cómo se llama? Se escaseó el agua también. Entonces también ahí entraría también como conflicto ambiental. Claro, recuerden que normalmente los socavones se forman por sobreexplotación de agua. Esto es algo muy cotidiano y todos lo podemos ver en la Ciudad de México, que han salido varias noticias en las que se han formado socavones. De hecho, hasta se han caído autos que van por ahí circulando en las calles y se caen. Y un ejemplo más claro todavía es el hundimiento de la Ciudad de México por la explotación o sobreexplotación del subsuelo, del agua del subsuelo, por medio de extracción del agua por medio de pozos, ¿sale? Entonces, es un conflicto social que se genera porque aquí ya hay afectaciones, por ejemplo, no directamente a la salud, pero sí a la seguridad de las personas, ¿sale? Ahí se pone en riesgo la seguridad de las personas. Entonces, un tipo de sobreexplotación puede generar un conflicto social. La empresa está haciendo la sobreexplotación del agua y esto está generando socavones o genera un socavón que está afectando a los habitantes del lugar, ¿sale? O no hay disponibilidad de agua, como tú mencionas. Ok, y otra preguntota, asesor. Por ejemplo, estos conflictos, por ejemplo, ¿cómo lo puedo citar? Ah, no, ¿No esos, sabe? y buena pregunta. Y recuerden, esta parte de los conflictos no tiene que ir citada. ¿Por qué? Porque dice que los menciones a partir de lo que tú identifiques en tu comunidad o en tu estado, ¿sale? Si lo logran encontrar en alguna nota de algún periódico, ahí sí pueden citar el periódico, pero si es algo que ustedes están identificando directamente en el lugar donde viven, bueno, no es necesario que ustedes hagan una cita de esta información. Ah, ok, asesor. O sea, pero por ejemplo, si yo quisiera buscar más información, por ejemplo, de los factores bióticos, abióticos, ahí sí ya tengo que citar, aunque Claro que sea sí. un conflicto. Sí, Ah, ahí ok. sí tienes que incluir tus fuentes de consulta, Mi ¿vale? investi- Perdón, mis investigaciones, ¿no? Sí, Ah, ok. Muchas gracias, asesor. por nada. Adelante, Ángeles. Buenas noches, asesor. Bueno, mi duda también era sobre el mismo tema de la compañera Joali. Mi investigación de esta actividad está basada en un socavón generado en un municipio de aquí de Puebla. No sé si lo alcanzaron a escuchar o se llegaron a enterar de que se generó un mega socavón en unos plantíos en unas tierras de siembra. Y lo que yo he investigado, lo que yo ¿cómo se llama así? Lo que yo he investigado es que se genera por precisamente la sobreexplotación de los mantos acuíferos que hay en esa zona. Aquí en la investigación que yo tengo no habla mucho de el conflicto social o de más que nada de la mediación de ambas partes, porque también comentan o en la investigación hay que este socavón se generó por una planta embotelladora que hay en ese municipio. Entonces, los pobladores argumentaban que ahora es que por culpa de la planta embotelladora se generó ese socavón, pero las investigaciones ahora sí que de los expertos no daban a ciencia cierta que fuera por culpa de. Entonces, bueno, más que nada saber si está dentro de los conflictos y de los problemas ambientales como tal. Ok, muy buen comentario, Ángeles. Y esto, gracias a tu comentario, me recuerda que les diga que es importante que revisen los contenidos del módulo. Ahí en el contenido de donde retomé la información que les mostré sobre los ejemplos de los problemas ambientales, nos menciona precisamente que hay problemas ambientales que pueden generar conflictos, algún tipo de afectación socioambiental, pero que estas no acaban precisamente generando una expresión de la inconformidad, dado que no es grande el impacto. Esto
puede aplicarse también a este ejemplo que tienes. Si la afectación del problema ambiental no se da en un lugar donde genere un gran impacto en la población, obviamente esto no va a ser motivo de expresión de la población. Quizás sí sea preocupante porque de alguna manera este tipo de acontecimientos genera una preocupación, pero no genera una afectación como tal. Entonces, aquí es importante que identifiquen que el conflicto socioambiental esté generando una expresión en la comunidad. ¿Cuál es la expresión? Bueno, lo que ustedes por aquí pueden ver que nos indica en la actividad. Aquí precisamente en la fase de crisis nos dice cuáles fueron las manifestaciones que dieron a conocer el conflicto. Por ejemplo, investiga si hay presentado acciones como protestas, saqueos, denuncias o agresiones. En este caso que tú nos mencionas, posiblemente no hubo ninguna denuncia o ninguna protesta. Lo que sí hubo es que se dio a conocer una noticia de este evento y fue como nos enteramos, pero como realmente no acabó afectando a nadie, pues no se generó ningún tipo de conflicto al final entre la población, más sí una preocupación, ¿no? Por lo que pasó. Entonces, quizá por eso no encuentras tanta información de la postura precisamente de los grupos inmersos en este tipo de acontecimientos, de conflictos. Lo que yo te recomendaría es que busques algún conflicto relacionado con la actividad de esta empresa que nos mencionas. Seguramente vas a encontrar alguno y a partir de eso desarrolles ya tu actividad. ¿Sí, Ángeles? Ok, profesor, muchas gracias. Así que gracias por el comentario, porque sí, efectivamente, en las investigaciones no hay ningún tipo de protesta o de saqueos, pero sí conforme a lo que investigué, a lo que hay, los comentarios que surgen es de que sí hubo un cierre parcial, por así decirlo, de esta planta embotelladora hasta que se esclareciera el motivo, las causas del por qué se formó el socavón, pero como tal saqueos, protestas o algo así no es el tema. Ok, mira, lo puedes enfocar de esta manera. Igual y el conflicto puede ser no entre la empresa y entre la comunidad, sino puede ser entre la comunidad y las autoridades que tenían que hacer una investigación sobre este suceso. Ahí precisamente había un conflicto entre estas dos partes. Si las autoridades hicieron la investigación y dieron respuesta a las preguntas de la población, bueno, ahí puedes empezar a desarrollar tu trabajo, ¿sale? Entonces podrías hacerlo mediante ese enfoque, no tanto hacia la empresa, sino hacia la concesión de la explotación precisamente por parte de las autoridades hacia esta empresa. No sé si me doy a entender. Sí, sí, así es. Sí, muy bien, asesor. Muchas gracias ahora sí que para complementarlo, porque sí siento que le falta información. Ok, bueno. ¿Algún otro comentario? Gracias. Por nada. Ok, ¿todo bien? ¿Ya nadie tiene por ahí alguna duda, algún comentario? ¿Seguros? Elisa, adelante. Asesor, yo solo, pues, un comentario que probablemente, bueno, es como un cuestionamiento que yo en lo personal me lo he hecho. Ya mirando todos los temas de este módulo e incluso algunos módulos pasados, pues salía toda la cuestión pues, del daño ambiental, ¿no? Y yo comentando esto con una amiga, le decía, ¿no? ¿Cómo
cómo pues todos los avances que ha hecho la ciencia y el mismo hombre, ¿no? A lo largo de los siglos, pues todo va siendo para el beneficio de la humanidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues va dañando a la misma humanidad, ¿no? Y, y ya ahorita viendo estos problemas ya concretos, incluso de comunidades pequeñas, eh, pensaba, ¿no? ¿Qué se puede hacer para detener un poquito el daño? Porque sí existen leyes, incluso en municipios pequeños, pues la gente un poquito, pues lo plantea ante las autoridades, hacen plantones o lo que sea, para detener, ¿no? Fábricas o lo que fuera. Pero no se llega a mucho. Entonces, ante esto, ¿qué más? O sea, ¿qué podemos hacer? Ok, te entiendo. Esto es todo un dilema precisamente y algo como lo que tú mencionas para que igual y a quien por ahí no lo acaba de entender el ejemplo que nos mencionas, es como lo que se menciona en la actualidad, que tenemos mejores medicinas pero peores enfermedades, ¿no? Entonces es increíble cómo ha avanzado tanto la medicina y seguimos descubriendo enfermedades que pues nos siguen afectando de manera muy, muy grave. Así lo mismo con la tecnología enfocada a todo lo que sería, por ejemplo, la contaminación, ¿no? Yo creo que más allá de que nosotros nos enfoquemos en que la tecnología nos dé una respuesta a los problemas que tenemos, es ir generando conciencia de clase. ¿A qué me refiero con conciencia de clase? Recuerden que en cuestiones económicas se dividen por ahí en clases sociales a la población. Y me interesa tocar este tema de manera muy rápida, ya que muchas veces pensamos que la mayoría de las personas que vivimos de manera más modesta en clases medias o bajas, que somos la gran mayoría, somos responsables de gran parte de la contaminación y degradación de nuestro ecosistema o de nuestro planeta. Y por ahí se van a dar cuenta, se investigan un poquito, de que precisamente las personas que tienen más recursos en este planeta son las personas responsables de la mayor contaminación. Es aquí donde esta frase de la responsabilidad social, eh, perdón, la conciencia social, conciencia ambiental sin conciencia social, es jardinería, porque mientras más recursos tengamos, más propensos vamos a ser a generar mayor contaminación, ¿sale? O no solo a mayor contaminación, sino también mayor consumo de recursos. Y si por ahí se pueden investigar de cuáles son los países que más contaminación generan, se van a dar cuenta que los países que más contaminación generan son aquellos que están más desarrollados económicamente. Y los que menor contaminación y explotación generan de los ecosistemas son aquellos países que tienen economías menos desarrolladas. Entonces, yo creo, considero pues en mi opinión que la conciencia social, no solo de las personas, sino de los países, es un punto importante para que esto pudiera cambiar, ¿sale? Es un tema muy extenso, pero bastante interesante. Digo, esto es solo una probadita de todo lo que se ha investigado con relación a este problema que tenemos relacionado con la explotación y contaminación de nuestro ambiente versus los avances tecnológicos, ¿sale? Muy buena participación. Esto nos da para otros temas, pero no me quiero desviar de lo que tenemos en nuestra actividad, ¿sale? Igual y si quieren por ahí en nuestra última sesión podemos platicar de así diversos temas que a ustedes les interesen y ya yo les puedo contar sobre todo lo que he leído de esos temas, ¿sale? Gracias por su Gracias, participación. profesor. Sí, Elisa, gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario relacionado también aquí con la actividad para que ya no nos extendemos más?
y podamos revisar el ejemplo de la gráfica, que también lo tenemos pendiente todavía. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a avanzar rápido en este último tramo. Dice fase de crisis. Aquí hay que mencionar si hubo manifestaciones o no. Esto ya lo vimos. Y hay que comentar brevemente la postura que toman los representantes de diferentes niveles del gobierno respecto a los grupos en conflicto. Recuerden, aquí puede ser la comunidad con las autoridades o el gobierno, la comunidad con precisamente una empresa que esté desarrollando alguna actividad, la comunidad con una empresa o puede ser también dentro de la misma comunidad entre varios grupos, ¿sale? Ahí también puede ser. Fase de desescalonamiento o negociación. Aquí hay que mencionar con base en la investigación y explicar y reflexionar si hay las condiciones para que las partes en disputa puedan negociar. También nos pide que, de acuerdo con los 3 ejes de desarrollo, que es ecológico, social y económico, hagan una propuesta de cuál sería la mejor iniciativa para resolver el conflicto en favor de la conservación y protección del ambiente y la comunidad. Esto es, si tienen un problema de contaminación o un conflicto derivado de la contaminación o un conflicto derivado de sobreexplotación o cualquier otro conflicto, tienen que hacer una propuesta mediante la cual se pueda solucionar ese problema, realizar conservación del medio ambiente, la protección de y también el mejorar la condición de la comunidad afectada. Por último, en su procesador de texto, como siempre, tienen que incluir sus fuentes de consulta, ¿sale? Y bueno, ya esto se lo saben ustedes de memoria. Hay que, una vez que terminen de integrar su archivo, hay que guardarlo con su apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado que sea .docx o .doc, ¿vale? Bueno, entonces vamos a pasar ya. ¿No tienen dudas con respecto a esta última parte? Nada más para no dejar sin preguntarles. Fase de crisis, ¿todo bien? Ok. Todo bien, asesor. Todo bien, asesor, gracias. Bueno, entonces vamos a la siguiente actividad. Y es la actividad integradora 6, que lleva por título Optimización de recursos. En esta parte ya no vamos a leer la introducción, ni el propósito, ni lo demás. Vamos directamente a cómo lo realizaré. Bueno, aquí tenemos que utilizar la herramienta de Google Maps para hacer un trayecto de nuestro domicilio al castillo de Chapultepec, ¿sale? Y tenemos que escoger 3 rutas que nos dé esta herramienta con diferentes medios de transporte. Este ejemplo también, si quieren, ahorita lo podemos ver antes de hacer el ejercicio de la gráfica, ¿sale? Entonces, pasamos el punto 1, 2 y 3. Punto 1, 2 y 4 lo vamos a revisar en el ejemplo. Nos dice el punto número 3, elabora una tabla para cada una de las rutas que selecciones en donde registres la siguiente información. Vamos a elaborar una tabla no para cada una de las rutas, sino donde se incluyan todas las rutas. Esta instrucción también me parece que no es adecuada, por lo que tendría que decir que elaboramos una tabla donde vamos a incluir todas las rutas que seleccionamos, ¿sale? Y tiene que incluir, bueno, los siguientes datos: el tipo de transporte, el tipo de ruta, si es de peaje o gratuita, la distancia en kilómetros, costo en pesos, tiempo en minutos, si está aplicada una norma reguladora. Y bueno, nos ponen un ejemplo que yo por aquí retomé, pero le agregué una columna donde les mencionaba precisamente cómo tenían ustedes que incluir sus ejemplos para poder cumplir. En este caso del automóvil, recuerden que no podemos cubrir 2 rutas con un mismo tipo de transporte, por lo que tendríamos que elegir entre la ruta gratuita y la ruta de peaje.
del ejemplo de tipo de transporte automóvil, ¿sale? Aquí tendría que ser entre una y otra. Y así para todos los ejemplos, si nos dan, por ejemplo, dos rutas en el transporte público, tenemos que elegir una de esas dos y colocar una de esas dos en el ejemplo de transporte público con todos los datos que nos solicitan. Pregunta aquí, ¿tienen dudas de cómo llenar su tabla de datos? Sí, Guadalupe, adelante. Te escuchamos, Guadalupe. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo tengo duda ahí donde está el cuadrito que dice norma reguladora. Por ejemplo, yo que puse metro y microbús, ahí ¿qué le puedo poner? Porque busqué y marca ciertos artículos. No sé si tengo yo que ponerle artículo tal. Puedes mencionar el artículo, si no es tal cual una norma reguladora. La parte de normas reguladoras solo se refiere a la normatividad aplicable. Un artículo está dentro de la normatividad aplicable, entonces puedes mencionar el artículo. Ok, intenté hacer la gráfica, pero por ejemplo en automóvil a mí de mi domicilio al punto que nos marca, no hay como tal una caseta o una autopista que se tenga que pagar, pero si nada más pongo, por ejemplo, el solo automóvil que vendría siendo la ruta gratuita, no me sale la gráfica. ¿Cómo podría hacerle ahí? Sí te tiene que salir, yo creo que por ahí tienes un error, ahorita lo revisamos una vez que estemos en el ejemplo, ¿sale? Ok, gracias. Sí, adelante Ángeles. Sí, asesor. Yo tengo una duda. Estoy realizando lo que son, así que sacando todos los datos para llenar la tabla. Y en el medio de transporte, yo puse el de transporte público de aquí de Puebla hacia el punto donde nos indican, pero no me da kilometraje. No me da ningún kilometraje marcado, ningún kilometraje recorrido de aquí de mi casa al, ¿cómo se llama? Al castillo de Chapultepec y me marca 3 medios de transporte público. Una combi que tengo que tomar de aquí a la central de autobuses, de la central de autobuses, el autobús que me va a dejar a la terminal de autobuses allá en México, y otro transporte público que me dejaría en el castillo de Chapultepec, pero todo ese recorrido no me da, me da el tiempo en minutos y horas, pero no me da los kilómetros recorridos. ¿Ahí cómo le puedo hacer? Ok, aquí en el chat les voy a dejar una liga que pueden utilizar para precisamente conocer los kilómetros que hay de un punto a otro y también les da parte de los costos. La pueden utilizar, está bastante sencilla de usarla, ¿sale? Entonces ahí pueden encontrar parte de los datos que les están solicitando. ¿Sale? Ok, gracias. Y otra pregunta. En otro de los transportes, yo le puse el de motocicleta en la ruta gratuita. ¿Está bien? Sí, está bien. O lo tengo que cambiar? No, está bien, es un tipo de Ok, transporte eso diferente sería. con otra ruta que te está marcando. Sí, de hecho. Ok, muchas gracias, asesor. Por nada, ¿alguna otra duda con relación al llenado de su tabla? No, asesor, ninguna. Muchas gracias. Ok, seguimos avanzando. Dijimos que la parte de la gráfica, ahorita la vamos a ver. Punto número 5. Dice, analiza la gráfica, que solo es una gráfica. Bueno, quedamos que podían hacer 3 o podían hacer una. Ahorita solo vamos a hacer una. Yo les recomiendo que hagan una, ¿sale? Pero pueden hacer 3 si quieren.
Analiza la gráfica o las gráficas y responde a las siguientes preguntas. ¿De qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Recuerden mencionar, de acuerdo al tipo de transporte, cuál es el impacto que tiene en el medio ambiente. No todos tienen el mismo impacto. ¿Cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión de tiempo? Aquí es importante, les mencionaba que hagan una relación entre lo que cuesta cada tipo de transporte y el tiempo que se lleva en realizar el trayecto que les está marcando el ejercicio, ¿sale? Y por último, tienen que dar respuesta a cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en su inversión de tiempo. Y aquí pueden comparar también los diferentes tipos de transporte que tienen en la gráfica y también hacer una retrospección, un análisis de cómo durante el desarrollo y mejora de la tecnología aplicada a los tipos de transporte, esto ha propiciado un impacto positivo y qué impacto positivo ha sido que ha generado estos tipos de transporte, ¿sale? Punto número 6, lo que va incluido en nuestro procesador de textos, los datos de identificación, nombre, grupo y facilitador, su tabla de registro, que ya saben es la que marca en el ejemplo, como esta, la gráfica o gráfica con sus variables, el análisis de su gráfica, que es el punto número 5 con las preguntas y respuestas, y tienen que desarrollar también o incluir una conclusión. Esto con base en la gráfica o en las gráficas, ¿sale? Recuerden que todo esto de la conclusión es desarrollado con base en la información de su gráfica. Y tienen que responder qué tipo de transporte utilizarían y de qué manera reducirían el impacto en la transformación del entorno natural. Esto es, si yo estoy muy cerca a lo que es el castillo de Chapultepec, ¿qué tipo de transporte utilizaría para hacer este trayecto y cómo esto propiciaría un impacto o disminuiría un impacto en la transformación del entorno? O si de plano estoy muy lejos y con base en el tipo de transporte que yo elija, esto va a hacer que el impacto sea menor en la transformación de mi entorno natural, ¿sale? Así es como lo tienen que desarrollar. La conclusión no tiene una extensión, recuerden, que tenga que cumplir, así que queda abierta extensión siempre y cuando cumplan con dar respuesta a la pregunta que se les está solicitando. Por último, tienen que incluir, como siempre, las referencias de consulta de fuentes de consulta que hayan ustedes utilizado. Aquí pueden incluir la herramienta de Google Maps. Les comentaba que la cita de esta pueden hacerla así tal cual, Google Maps, punto, sin fecha, y ponen el ejercicio o la consulta que están haciendo en el Google Maps. Con eso sería suficiente. Punto número 7 dice: una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, que estos nos los mencionan en la nota, y posteriormente cargarlo a la plataforma cuidando la terminación de guardado. Ya saben que sea .docx o .doc. Recuerden que no se aceptan capturas de pantalla tampoco para la evaluación de esta actividad. ¿Vale? Entonces, antes de pasar a el ejemplo, ¿alguna duda sobre el punto número 6? Ok, entonces vamos a Ninguna, gracias. ver la parte del ejemplo, ¿vale? Ahorita les voy a compartir la pantalla.
Ok, antes de pasar a ver el ejercicio, por ahí les estoy compartiendo esta pantalla de Google Maps para hacer de manera bien rápida el ejercicio. Castillo de Chapultepec. Le puse Mérida, Yucatán para que sea muy rápido. Ahora, nada más para que lo vean sus compañeros que no están presentes, creo que ustedes utilizaron esta herramienta de manera muy fácil, si es que ya la consultaron, y si no, aquí se van a dar cuenta. Aquí arriba nos dan los tipos de transporte: automóvil, motocicleta, transporte público, caminando y en bicicleta, ¿sale? Recuerden, tenemos que elegir 3 rutas con 3 diferentes tipos de transporte. Aquí la que me está marcando es la de el transporte público, ¿sale? Pero si elijo la de caminando, bueno, aquí ya vieron que me cambió la ruta. Aquí hay, por ejemplo, una parte donde yo creo que hay un puente en el que se puede pasar caminando, donde ya me la modificó. Y si yo voy, por ejemplo, en automóvil, ahorita me lo va a actualizar. Y ahí ¿se acuerdan que aquí en el autobús había una parte que aparecía en rojo? Aquí ya no aparece en rojo. Entonces, eso quiere decir que ya me modificó la ruta, ¿sale? Ya ven, aquí tengo esta ruta en color rojo, que es la que yo podría ocupar. Esta ruta que aparece en grisecito es la que me da en el auto. Para que ustedes la puedan distinguir. ¿Ya vieron? Ahí está. Ese es un ejemplo de cómo pueden elegir diferentes rutas. Obviamente, ya para cada uno de ustedes les va a dar diferentes opciones, ¿vale? Entonces, quería que vieran esto de manera muy, muy rápida. Y ahora sí vamos con el ejemplo. Bueno, aquí arriba les dan también el tiempo. Bueno, abajo de cada tipo de transporte. También ahí lo pueden consultar. Y aquí en la parte de abajo les dan el total de kilómetros también, junto con el tiempo estimado, ¿vale? Ahora sí, vamos al ejercicio de... sí, Ángeles, adelante. Sí, asesor. Ahora sí que viendo el ejemplo que tenía, bueno, no sé si se dio cuenta que a la hora que le pone en transporte público no le da los kilómetros. Ahí es donde puedo ocupar la liga que nos compartió. Creo que sí, ahí lo puedes ocupar. De todos modos, puede ser un estimado. No tiene que ser exactamente el kilometraje exacto, ¿sale? Ok, gracias, asesor. Ok. Por ahí se me pueden decir si ya lo pueden ver. Sí, asesor. Ok, bueno, Sí, asesor. recuerden que esto lo vamos a sacar, muchas gracias, esto lo vamos a sacar de nuestra tabla donde monitoreamos.
¿Y alguien me podría decir las variables que nos dice o nos indica que deben de tener nuestra gráfica o nuestras gráficas, aparte de tipo de transporte? Buenas noches. El tiempo y el costo. Tiempo y costo. ¿Y Ángeles? Distancia. Igual, distancia y tiempo en minutos, lo pide ahí en minutos. Distancia, tiempo en minutos. La norma reguladora, si es que tiene. Ojo. El costo. Son las variables que debe de llevar nuestra gráfica. Recuerden que las variables están especificadas, por eso les pregunté cuáles eran las variables. La norma reguladora no es una variable que nos estén pidiendo, ¿vale? Ojo con eso, no se confundan. Bueno, tenemos la distancia en kilómetros también, recuerden, ¿eh? Kilómetros. Ok. Kilómetros, ¿vale? Entonces, aquí van a poner el tipo de transporte ya con la ruta que ustedes van a elegir. Y digamos que estos van a ser nuestros kilómetros, tiempo, ok. Entonces, ya ustedes lo van a ir llenando, tienen estos datos. Recuerden que aquí las herramientas les dan el tiempo en horas. Si están muy lejos, recuerden que tienen que convertirlas a minutos. Por eso les comentaba que hay que pasarlas a minutos. Y bueno, el costo en pesos, ¿no? Digamos que es solo un ejercicio, pero para que quede un poquito más coherente vamos a modificar 150, 110. ¿Y cuál es este? Asesor, yo lo puse en horas porque sí es muy grande la distancia. Ok, ahorita No importa. te voy a enseñar por qué es importante que lo pongas es más, nada más vamos a tomar los 3 ejemplos que ustedes que tienen que incluir, ¿sale? 350, 300, digamos que eligen 3 tipos diferentes. Este es el kilometraje, este es el tiempo, 600 minutos, aquí lo vamos a bajar a 250 y este va a ser aquí en 400 y este en 350 para que más o menos haya una relación de los minutos. Sale costo en pesos, va a ser 200, 500 y 400. Digamos que esos son los costos. Ahora, lo único que hay que hacer para hacer una sola gráfica es seleccionar nuestras variables. ¿Sale? Ya una vez que las seleccionaron, se van aquí arriba a insertar. Aquí donde está esta nos indica la gráfica de barras, le dan en la pestañita y ocupen esta primera opción acá, ¿sale? Y ya aquí nos va a quedar así tienen que obtener, es la tabla que pueden ver en el ejemplo que van a obtener con la variable distancia en kilómetros, el tiempo en minutos y el costo en pesos. Aquí tienen el tipo de transporte 1, 2 y 3 reflejado en las barras, ¿sale? También lo pueden hacer de la siguiente manera. Aquí ponen distancia, tiempo y costo.
Y aquí arriba los tipos de transporte. 1, 2 y 3. Los que ustedes vayan a poner y los seleccionan. Y se van a insertar otra vez. La gráfica. Ok. Vamos a eliminar este. Ok, y ahí ya lo tenemos. Yo les diría que quedaría mejor como este ejemplo. El tipo de transporte 1, 2 y 3, que son los que están aquí abajo. En lugar de los números va a quedar aquí el ejemplo que ustedes elijan. Distancia, tiempo y costo. La distancia en azul, el tiempo en color naranja y el costo en color gris, ¿sale? Esta es la gráfica y yo les recomiendo que la hagan así como los deben de quedar. ¿Por qué? Porque aquí ustedes pueden comparar todas las variables que nos están solicitando, ¿sale? Y aquí ya ustedes pueden ponerle que indique también los valores, ¿no? Ya etiquetas de datos para que vean los valores, las tablas de datos, la barra de error, esas no se las recomiendo, nada más las etiquetas de datos. Y ahí pueden ver los datos que corresponden con la distancia. Por ejemplo, ya saben que la distancia está en kilómetros, 300, 350 y 200. Y pueden comparar cuál sería su mejor opción de estas tres con relación a la distancia que van a recorrer. Ahora pueden comparar, por ejemplo, la distancia y el costo. El costo de la distancia de 200 kilómetros es de 400. A diferencia del costo de la distancia de 350, que es de 400 pesos, por ejemplo, ¿no? Ahora podemos comparar la distancia del 1 con el 2, por ejemplo, con relación al tiempo que vamos a invertir o al costo, ¿no? También podemos comparar aquí el tiempo entre el 1 y el 3 con relación al costo. Por ejemplo, el tiempo es mayor en el 3, pero es menor el costo. Sin embargo, el tiempo es menor en el 1 con relación al costo del 4, que es del 3, pero en el 1 tenemos un costo mayor, ¿sale? Entonces, es como ustedes lo pueden hacer. Ahora, otra cosa que les iba a mencionar es cómo iban a hacer las gráficas individuales. Lo único que van a hacer es seleccionar un solo tipo de transporte. Sí, perdón. Yoali, adelante. También nos iba a comentar que por qué es importante poner en minutos y no en horas para la gráfica. Cierto. Tiempo. Digamos que esto sabemos que está en minutos. Vamos a poner que igual y que nos está dando, lo vamos a poner en horas, ¿sale? Entonces vamos a poner 1.5 horas, 3.5 horas y no sé, 2 horas, ¿no? Es un ejemplo muy rápido. Y aquí van a ver ahorita cómo va a cambiar nuestra tabla. Si ven, ya vieron el tiempo, no se alcanza a percibir. Pero ya no aparece. Sí aparece, de hecho aquí está, ahorita se los voy a mostrar, miren. Etiquetas de datos. Y ahí aparece 1.5, 3.5 y 2. Pero ¿qué pasa? Que no podemos compararlo de manera visual. Ahora vamos a modificarlo aquí.
Vamos a poner 200. Bueno, no vamos a poner 200. ¿Qué habíamos puesto aquí? 130 minutos, 120, 100, 90 y 120. Y aquí que había puesto hora y media. Bueno, 3 horas, 180. ¿Vale? Digamos que son 3. Ok, y ya vieron cómo se modificó aquí. Entonces aquí ya pueden ustedes ver representada en la barra de manera más fácil lo que es la variable de tiempo, pero en minutos. Ahí sí ya la pueden apreciar y pueden decir, bueno, es que aquí sí me llevo mucho tiempo sin tener que estar viendo precisamente también los datos de las etiquetas. Pueden quitar los datos de las etiquetas y ya que ustedes pueden ver sin problema que esta barra en tiempo es mucho mayor a esta del ejemplo o del tipo de transporte número 2. Por eso es importante que también lo incluyan en minutos, porque si no, no lo van a ver. Aún así, si ustedes le ponen su tiempo en minutos es de 800, 1500 y 2000, se van a dar cuenta de que no pasa nada. Ustedes siguen viendo la barrita de representada del tiempo, cómo va creciendo, pero su escala se va manteniendo porque también sus kilómetros son proporcionales a el tiempo que ustedes van a recorrer, ¿sale? Estas variables de distancia y costo no van a hacerse muy pequeñas con respecto al tiempo, aunque el tiempo sea muy grande, por lo cual van a poder compararlo, ¿sale? Esa era la otra. Y déjenme eliminar esta. Ya para hacer el ejercicio de cada una de las gráficas, solo seleccionan el primer ejemplo, se van a insertar, le dan seleccionar a la gráfica y aquí van a tener arriba el título con el primer ejemplo del tipo de transporte, la distancia, el tiempo y el costo. La copian, le dan aquí control derecho, copiar y ya la pegan en su procesador de textos. Luego seleccionan esta y el segundo ejemplo. Se van aquí a insertar y le dan aquí en la gráfica y ya van a tener la segunda gráfica. ¿Vale? Entonces aquí ya pueden ver que se nos empieza a hacer más complejo la parte de estar comparando las gráficas porque ya las tenemos de manera separada, entonces hay que estar brincando de una gráfica a otra. Y si aquí ponemos la otra gráfica, bueno, hay que hacerlo un poco más chiquito y empezar a ver, este es el medio de transporte 2, este es el medio de transporte tal, y el que nos quedaría aquí en la tercera, y hay que estar comparando por separado. Por eso yo les recomiendo que hagan una sola gráfica, ¿sale? Eso ya es decisión de ustedes, no sé qué decidan, ya se lo dejo a su criterio. Ahora sí, ¿dudas hasta aquí con la elaboración de la gráfica? Sí, me levantó la manita su compañera Ángeles. Ángeles, adelante. Sí, asesor. En la gráfica que se va a hacer para los 3 medios de transporte, va a ir especificado el medio de transporte en cada uno de las barras, ¿verdad? Claro. Mira, te lo pongo. Okay. Como ejemplo, aquí, si en lugar de 1 le ponemos auto, automáticamente ya la gráfica se va a titular como auto, ¿sale? Y ya esta va a corresponder al tipo de transporte auto. Ahora ponemos auto, transporte público, y avión
Cuando generemos nuestra gráfica, ya van a ver que, bueno, obviamente va a aparecer el título de cada tipo de transporte. Yo nada más se los puse como números para que ustedes pongan el tipo de transporte que elijan para su ejercicio, ¿sale? Pero les va a aparecer automáticamente. Obviamente tienen que aquí que modificar su gráfico, ponerle un título Ok, este, y todo lo que les solicita. Sí, dime, adelante. ¿Te escucho? otra pregunta. ¿Podemos ocupar la tabla que está como ejemplo para realizar la actividad? ¿Cuál tabla? A ver, más específica. La tabla que aparece en el Formato. recurso de Ese formato de esa el tabla, formato, ajá. la verde, la que está en el ejemplo. Sí, Sí, sin problema, ¿eh? ajá, la que está en el ejemplo. Sí, sí la pueden retomar. Ok, eso sería todo. Ok, ok. ¿Alguien Gracias, más? asesor. Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Bueno, sin dudas, ¿seguros? Perfecto. Creo que ninguna duda, profesor. Gracias. Bueno, Sí, ya ninguna duda, asesor, gracias. de todos modos recuerden que van a poder consultar la grabación, ¿vale? Ahí se las voy a dejar en un ratito más. Entonces, si no tienen dudas, qué bueno que les quedó más claro. Espero que también a sus compañeros les sirva bastante. Muchas gracias por su tiempo. Ya nos extendimos un poquito, pero es importante que no les quedaran dudas porque luego aquí se les complican un poquito estas dos actividades, ¿sale? Nos vemos por aquí la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana. Que pasen buena noche y en un momentito les dejo la grabación en la pizarra de sesiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, asesor. Gracias, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Excelente noche. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, asesor.